Bienvenidos una vez más a El Comentario, un programa realizado por Agustín Sancho Cubero. Este programa está disponible en YouTube y en las principales plataformas de podcasts. No te olvides de suscribirte, es gratis. A continuación empezamos el programa. El viento helado de las estepas de Rutenia aullaba una canción de desolación a través de los bosques de abetos, un lamento que parecía conocer el destino de la joven de cabellos de fuego que jugaba cerca del río. Se llamaba Alexandra Lisowska, hija de un sacerdote ortodoxo, y su mundo, aunque humilde, era un tapiz tejido con el verde de los prados y el oro de los iconos de la iglesia de su padre. El aire olía a tierra húmeda y a incienso, una mezcla que quedaría grabada en su memoria como el último vestigio de una vida arrancada de raíz. Tenía apenas 15 años cuando los tártaros de Crimea, jinetes fantasmales surgidos de la nada, irrumpieron en su aldea con el estruendo del acero y el crepitar de las llamas. El cielo azul de su infancia se tiñó del rojo de la sangre y el negro del humo. Fue uno de tantos saqueos, una cosecha de almas para los mercados de esclavos del sur. Alexandra, con sus ojos del color del musgo y esa melena que parecía contener el sol poniente, era un botín demasiado preciado. Separada de todo lo que amaba, fue arrastrada hacia el sur, un viaje de pesadilla en el que las lágrimas se helaban en sus mejillas y el miedo era un nudo constante en la garganta. Pasó por las manos ásperas de mercaderes que la tasaban como a una yegua, su espíritu indómito oculto tras una mirada de desafío que a menudo le costaba un latigazo. Finalmente, llegó a Kaffa, la gran puerta de Crimea al Mar Negro, un hervidero de lenguas y desesperanzas. Allí, su destino fue sellado. Fue comprada para un convoy destinado al corazón del mundo, la ciudad de las 1000 cúpulas, Estambul, para ser presentada como un regalo al palacio del nuevo sultán, Solimán. El viaje por el mar fue una tortura salada, un vaivén incesante en la oscuridad de una bodega hedionda. Pero cuando el barco atracó en el Cuerno de Oro y la silueta de la gran ciudad se recortó contra el amanecer, algo en el corazón de Alexandra cambió. Vio las cúpulas majestuosas de Santa Sofía, los minaretes afilados que arañaban el cielo, la inmensidad del palacio de Topkapi en la colina. No era el final, se dijo, sino un nuevo y aterrador comienzo. Fue conducida a través de mercados bulliciosos, donde los olores a especias, pescado y multitudes se mezclaban en un torbellino abrumador, hasta las imponentes puertas del harén imperial. El harén no era simplemente una colección de mujeres hermosas como contaban los cuentos ignorantes de Occidente, era una institución compleja, una escuela, una familia y una jaula dorada. Era un mundo de mujeres regido por una jerarquía de hierro, encabezada por la valide sultán, la madre del soberano. Al cruzar el umbral, Alexandra dejó de existir. Se convirtió en una más entre cientos de odaliscas, despojada de su nombre, su fe y su pasado. Le dieron un nuevo nombre, Hurrem, que en persa significaba la alegre, la que ríe. Una ironía cruel para una joven que había perdido toda razón para sonreír. Los primeros días en el harén fueron una prueba de supervivencia. El idioma era una barrera infranqueable, las costumbres un laberinto de sutilezas mortales. Las otras chicas, provenientes de todos los rincones del vasto imperio y más allá, la miraban con una mezcla de curiosidad y desdén. Veían a una campesina rutena, una bárbara de pelo rojo. Hurrem, sin embargo, poseía una inteligencia tan ardiente como su cabello. Observaba, escuchaba, aprendía. Nigar Kalfa, una de las administradoras del harén, vio la chispa en sus ojos y la tomó bajo su protección, enseñándole los secretos del turco otomano, la finura de la poesía, el arte de la danza y la música. Hurrem absorbía cada lección como una esponja, su mente afilada comprendiendo rápidamente que el conocimiento era poder, y en aquel mundo cerrado, el poder era la única garantía de no ser aplastada. Aprendió a moverse con gracia, a hablar con elocuencia y a ocultar sus verdaderos pensamientos tras una sonrisa encantadora, la sonrisa que su nuevo nombre le exigía. Pero la lección más importante que aprendió fue que el camino hacia la cima pasaba por un solo hombre, el centro de aquel universo, el sultán Solimán. Solimán, recién ascendido al trono, era un hombre en la flor de la vida, un poeta, un legislador, un guerrero y, a los ojos del mundo, la sombra de Dios en la tierra. Era conocido como el Magnífico, un título que aún debía ganar pero que su porte ya anunciaba. Su vida, como la de sus antepasados, estaba regida por la tradición. Tenía una favorita, la hermosa circasiana Maidebran, madre de su primogénito y heredero,
el príncipe Mustafa. Mahidevran, conocida como la Rosa de Primavera, era la dueña indiscutible del corazón del sultán y del respeto del harén. Pero el corazón de un sultán es un territorio vasto y a menudo inexplorado. Una noche, durante una fiesta en el harén, se decidió presentar a un grupo de nuevas odaliscas al soberano. Hurrem, ahora una joven de belleza hipnótica y andares felinos, estaba entre ellas. Mientras las demás bailaban con una estudiada timidez, Hurrem, en un acto de audacia sin precedentes, fingió un desmayo y cayó directamente en los brazos del sultán. El escándalo fue mayúsculo, un murmullo de indignación recorrió los lujosos salones. Pero la estratagema funcionó. Solimán, intrigado por aquella joven que no le temía, que le miraba directamente a los ojos con una mezcla de inocencia y fuego, dejó caer un pañuelo de color púrpura sobre su hombro. Era la invitación a sus aposentos, el inicio de una leyenda. Aquella noche, en la cámara privada, Hurrem no fue una esclava sumisa. Fue una conversadora brillante, una mente curiosa que desafió al hombre más poderoso del mundo con preguntas e ingenio. Le habló de su tierra lejana, le recitó versos en su lengua natal, sobre todo, le hizo reír. Solimán, acostumbrado a la obediencia silenciosa y a la adulación calculada, encontró en ella un alma gemela, un refugio para su mente a menudo solitaria. Aquella noche no fue un encuentro fugaz. Fue el comienzo de una conversación que duraría el resto de sus vidas. Hurrem se convirtió en la favorita, la Seki. La noticia cayó como una bomba en el harén. Mahidevran, consumida por los celos y el miedo a perder su posición, se enfrentó a Hurrem con la furia de una leona herida. La atacó, arañando su rostro y arrancando mechones de su cabello rojizo, recordándole su lugar como esclava. Pero Hurrem, lejos de amedrentarse, utilizó el ataque a su favor. Cuando Solimán la convocó de nuevo, se negó a ir, alegando que su rostro desfigurado no era digno de su señor. La curiosidad y la preocupación del sultán pudieron más que el protocolo. Fue él quien acudió a verla, y al contemplar las marcas de la violencia y la tristeza en los ojos de Hurrem, su corazón se inclinó definitivamente hacia ella. Mahidevran fue reprendida y su estrella comenzó a declinar, un lento eclipse que la sumiría en la amargura. El ascenso de Hurrem fue meteórico y rompió todas las reglas. No se contentó con ser la favorita. Quería ser la única. Año tras año, le dio al sultán lo que más anhelaba un gobernante, hijos varones. Primero nació Mehmed, el príncipe de ojos brillantes que se convirtió en el favorito de Solimán. Luego llegó una niña, la única, Mirima, la princesa del sol y la luna, que heredó la astucia de su madre y la devoción de su padre. Después nacieron Abdullah, que murió en la infancia, seguido de Selim, Bayezid y el pequeño y jorobado Ciangir. Cada nacimiento era un nuevo pilar en la fortaleza de su poder. Según la tradición otomana, una concubina solo podía tener un hijo varón y debía acompañarlo cuando éste fuera asignado a gobernar una provincia. Pero Solimán, embriagado de amor, desafió la costumbre. Permitió que Hurrem permaneciera en Estambul, a su lado, incluso después de haberle dado 6 hijos. Este fue el primer gran terremoto que sacudió los cimientos de la corte. Hurrem no se limitó a ser madre y amante. Se convirtió en la consejera más cercana de Solimán. Poseía una aguda visión política y un entendimiento innato de los juegos de poder. Se carteaba con embajadores, recibía a dignatarios extranjeros y estaba al tanto de cada movimiento en el tablero de ajedrez del imperio. Su influencia era tal que sus enemigos, y tenía muchos, comenzaron a susurrar que la esclava rutena había embrujado al sultán. La valide sultán, Aisé Hafsa, madre de Solimán, veía con recelo el poder sin precedentes de aquella extranjera, pero incluso ella tuvo que admitir la inteligencia y la devoción que Hurrem profesaba a su hijo. Su principal adversario, sin embargo, era un hombre, el amigo de la infancia y gran visir del imperio, Pargal Ibrahim Pasha. Ibrahim, casado con la hermana de Solimán, Atice Sultán, era el segundo hombre más poderoso del imperio, un estratega brillante y un hombre de estado consumado. Pero también era arrogante y veía a Hurrem como una amenaza directa a su propia influencia sobre el sultán. Apoyaba abiertamente a Mahidevran y a su hijo Mustafa, el heredero al trono, y no perdía oportunidad de menospreciar a Hurrem y a sus hijos.
La rivalidad entre Hurrem e Ibrahim fue una guerra silenciosa y letal, librada en los pasillos de mármol del palacio, en susurros y miradas cargadas de veneno. Hurrem sabía que mientras Ibrahim viviera, ni ella ni sus hijos estarían a salvo. Si Mustafa ascendía al trono, la ley del fratricidio, una cruel tradición otomana para evitar guerras civiles, dictaba que sus propios hijos serían estrangulados con una cuerda de seda. La supervivencia de sus príncipes se convirtió en su única y obsesiva meta. Pacientemente, durante años, Hurrem sembró la duda en el corazón de Solimán sobre la lealtad de su gran amigo. Ibrahim, en su arrogancia, cometió errores. Se autodenominó el sultán Ibrahim en una campaña militar, un desliz que no pasó desapercibido. Hurrem se aseguró de que cada palabra, cada gesto de soberbia de Ibrahim llegara a oídos del sultán, magnificado y distorsionado. Finalmente, una noche durante el Ramadán del año 1536, Solimán invitó a Ibrahim a cenar a sus aposentos. Hablaron y rieron como en los viejos tiempos, pero cuando el gran visir se retiró a dormir en una habitación contigua, 4 verdugos sordomudos entraron en la oscuridad. A la mañana siguiente, el cuerpo de Ibrahim Pasha fue encontrado en el suelo. Solimán había sacrificado a su amigo de la infancia, y Hurrem había eliminado a su mayor enemigo. Con Ibrahim fuera del camino, el poder de Hurrem se consolidó. Solimán, en un acto que conmocionó a todo el mundo islámico y cristiano, decidió hacer lo impensable. Liberó a Hurrem de la esclavitud, y en una ceremonia formal, la convirtió en su esposa legítima, otorgándole el título de Aseki Hurrem Sultán. Una esclava se había convertido en emperatriz. Este acto no solo era una declaración de amor, sino una revolución. Elevó el estatus de Hurrem por encima de cualquier otra mujer en el imperio y aseguró que sus hijos tuvieran un reclamo legítimo al trono. Se mudó de las estancias del harén a los aposentos del sultán en el palacio principal, un privilegio nunca antes concedido a una mujer. Desde allí, su influencia se extendió como las raíces de un roble milenario. Se convirtió en una mecenas de las artes y la arquitectura. Encargó la construcción de mezquitas, fuentes, hospitales y comedores de beneficencia desde Estambul hasta Jerusalén y la Meca. El complejo Aseki Sultán en Estambul, con su mezquita, madrasa y hospital, se convirtió en un testimonio de su piedad y su poder. El pueblo, que al principio la veía con sospecha, comenzó a respetarla por su caridad y sus obras públicas. Sin embargo, la sombra de la sucesión seguía cerniéndose sobre ella. El príncipe Mustafa, el hijo de Mahidevran, era la encarnación del príncipe otomano ideal. Era un guerrero valiente, un gobernador justo y amado por el pueblo y, crucialmente, por los genízaros, el cuerpo de élite del ejército otomano. Para Hurrem, la popularidad de Mustafa era una sentencia de muerte para sus propios hijos. La lucha por el futuro del imperio se convirtió en su última y más desesperada batalla. Se alió con el nuevo gran visir, Rustem Pasha, un hombre astuto y ambicioso que estaba casado con su única hija, la princesa Mirima. Juntos, tejieron una red de intrigas alrededor de Mustafa. Durante una campaña contra la Persia safávida, cuando Solimán ya era un hombre anciano y enfermo, hicieron llegar al sultán cartas falsificadas y testimonios de traición. Las misivas sugerían que Mustafa, con el apoyo de los genízaros y del Shah de Persia, planeaba derrocar a su padre. Solimán, con el corazón roto por la duda y el peso de la responsabilidad imperial, convocó a su hijo a su campamento militar en Ereli. Mustafa, a pesar de las advertencias de sus consejeros, acudió a la llamada de su padre, convencido de su inocencia. Entró en la tienda del sultán, un laberinto de sedas y alfombras, y se encontró solo ante el silencio de su padre, oculto tras una pantalla. De repente, los mismos verdugos sordomudos que habían acabado con Ibrahim Pasha se abalanzaron sobre él. Mustafa, un hombre de una fuerza hercúlea, luchó con la desesperación de un león atrapado, pero eran demasiados. Fue estrangulado mientras su padre escuchaba al otro lado de la tela. La noticia de la ejecución de Mustafa provocó una rebelión entre los genízaros y sumió al imperio en el luto. Solimán nunca se perdonó a sí mismo, y la sombra de su hijo muerto lo persiguió hasta el final de sus días. Mahidevran, despojada de su hijo y su futuro, fue exiliada a Bursa, donde vivió en la pobreza y el dolor hasta su muerte. Hurrem había ganado.
El camino hacia el trono estaba despejado para sus hijos. Pero la victoria tuvo un sabor amargo. La tragedia no había terminado. El pequeño Ciangir, que adoraba a su medio hermano Mustafa, murió de pena poco después de la ejecución. El dolor unió a Hurrem y a Solimán en una tristeza compartida, pero también dejó cicatrices imborrables. Ahora, la rivalidad se trasladó a sus propios hijos. Selim, el bebedor, y Bayezid, el impetuoso guerrero, se convirtieron en enemigos acérrimos. Hurrem intentó mediar entre ellos, mantener la paz, pero la ambición por el trono era más fuerte que los lazos de sangre. La lucha entre sus dos hijos vivos la consumió en sus últimos años. Sabía que solo uno podía sobrevivir, y la perspectiva de ver a un hijo ejecutar al otro era una tortura que ensombrecía su triunfo. Hurrem Sultán, la esclava que se convirtió en emperatriz, murió en el año 1558, en los brazos del hombre por el que había luchado y al que había amado con una ferocidad inquebrantable. Murió antes de ver el final de la sangrienta disputa entre sus hijos, una guerra civil que terminaría con la huida de Bayezid a Persia y su posterior ejecución por orden de Selim. Solimán, devastado por la pérdida de su Hurrem, su risueña, su único amor, la sobrevivió 8 años. 8 años de duelo y soledad en la cima del mundo. Construyó para ella un magnífico mausoleo junto al suyo, en el complejo de la mezquita de Suleimaniyeh, un lugar de honor sin precedentes para una mujer. Quería que descansaran juntos por toda la eternidad, unidos en la muerte como lo habían estado en la vida. La historia de Hurrem es la de una voluntad indomable, una historia de amor y de una ambición desmedida forjada en el crisol del miedo. Fue una mujer que desafió un imperio construido por hombres y para hombres, y lo doblegó a su voluntad. Cambió las reglas del juego para siempre, inaugurando una era conocida como el Sultanato de las Mujeres, en la que las consortes y madres de los sultanes ejercerían un poder político inmenso durante más de un siglo. Fue demonizada por sus enemigos como una bruja intrigante y sedienta de poder, y amada por su pueblo por sus obras de caridad. Fue una madre que luchó hasta las últimas consecuencias por la supervivencia de sus hijos, incluso si eso significaba mancharse las manos de sangre. Fue la esclava rutena Alexandra, que se convirtió en la magnífica Hurrem, cuyo nombre, la Alegre, resonaría a través de los siglos como un eco de risa y de hierro. La mujer que conquistó el corazón del sultán más grande del Imperio Otomano, y con él, el mundo entero. Su leyenda, tejida con hilos de amor, sangre y poder, permanecería grabada en los muros del palacio de Topkapi, un susurro eterno en los jardines donde una vez una esclava de cabellos de fuego decidió que no se arrodillaría ante el destino, sino que lo forjaría con sus propias manos. Hasta aquí esta edición del programa del comentario, un programa realizado por Agustín Sancho Cubero. Este programa está disponible en YouTube y en las principales plataformas de podcasts. Hasta la próxima edición del programa. Muchas gracias. Dirección y realización Agustín Sancho Cubero.